continuidad a nuestro tema anterior, con hoy terminamos la menopausia. Y habíamos hablado en la primera parte cómo eran los cambios que sucedían durante la menopausia. Recuerden que, quiero que esto quede bien claro para todos, la mujer siempre va a pasar por fluctuaciones hormonales, siempre. La primera gran fluctuación comienza en la pubertad y después a los 30 años volvemos a tener fluctuaciones de 30 a 40 y de 40 a 50 vienen otros cambios hormonales. Por eso nosotros hacemos muchos cambios y esos cambios afectan todo nuestro ser porque nosotras, nuestros estrógenos, no solamente tienen receptores en órganos ginecológicos, mamas, ovarios, útero, sino que también tenemos receptores de estrógenos en el resto de nuestro cuerpo. Entonces, por eso puede afectar nuestra conducta, nuestros cambios de humor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso no significa que nosotras vamos a justificar nuestros cambios de humor, como lo habíamos hablado la vez pasada. En la presentación anterior, nosotros conociendo nuestras fluctuaciones también podemos conocer nuestras respuestas y manejarlas. Eso no está fuera del manejo de nuestro lóbulo frontal. Entonces, otros cambios que suceden a nivel fisiológico es que aumenta el fibrinógeno y el fibrinógeno es una sustancia que tiene que ver con la coagulación de la sangre. Por eso las mujeres después de la menopausia tienen mayor incidencia de infartos al miocardio o accidentes cerebrovasculares trombóticos o isquémicos. Entonces, en esa etapa somos más propensas. Por eso el cuidado con la dieta debe ser mayor. ¿Qué cuidados? O sea, de evitar las grasas, evitar que la sal, bajarle, por supuesto que debemos eliminar la proteína animal, es nuestra recomendación constantemente. De esa manera vamos a tener menos propensión a los infartos o a los eventos cerebrovasculares. También hay un aumento del metabolismo grasoso o el metabolismo basal, no un aumento, una disminución del metabolismo. Por ende, tenemos mayor tendencia a aumentar de peso. Entonces, las mujeres en la menopausia generalmente tienden a aumentar de peso. Entonces, eso nos dice algo. No debemos llegar con sobrepeso a la menopausia, ¿verdad? Porque si usted llega con sobrepeso a la menopausia, ahí va a aumentar más. Entonces, debemos evitar llegar con sobrepeso a la menopausia. Hay un aumento, hay una pérdida de la masa muscular y entonces hay mayor depósito de grasa y pérdida de los músculos. Por eso nos vemos un poquito más redonditas en esa etapa. Hay un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. Ya hemos hablado mucho acerca de eso en otros temas. Pueden buscarlos, ¿verdad? En nuestro canal de YouTube, todos los temas que hemos tenido acerca de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Así que en esa etapa la mujer se hace más enferma. O sea, puede sufrir de depresión, puede sufrir de hipertensión, puede sufrir de diabetes, puede sufrir de obesidad, puede sufrir de problemas emocionales. Así que eso hace que realmente sea una etapa, aunque es una etapa y no una enfermedad, hay cambios bastante serios en esa etapa. Hay otro problema, aumenta la hiperpigmentación de la piel, entonces empezamos a ver manchas o lunares o verrugas en el cuello, en la cara, que aparecen producto de estos cambios hormonales. Cuando disminuye el estrógeno, disminuye el colágeno. Y entonces cuando disminuye el colágeno, ¿qué puede suceder? Empezamos a vernos más arrugadas, entonces empezamos a tener más arrugas, perdemos la elasticidad de la piel. Y por ende, el colágeno no solamente está en la piel, sino que también está en los vasos sanguíneos, entonces se pierde la elasticidad de los vasos sanguíneos y todo eso es parte del proceso de envejecimiento que tiene que ver con la menopausia. En el sistema nervioso quiero hacer una parte porque hay un deterioro en el sistema nervioso. El deterioro viene con la edad. Generalmente hay un descenso de la capacidad cognitiva. Y por eso a veces perdemos la memoria, entonces nos preocupamos y vamos al médico, estoy perdiendo la memoria, se me olvidan las cosas, sobre todo las recientes. ¿Qué hacemos con eso? Cuando llegamos a esta etapa, conociendo estos cambios, nosotros debemos actuar. Entonces, ¿por qué es necesario que conozcamos la fisiología? ¿Por qué necesitamos actuar?
Hablamos de los cambios metabólicos, del colágeno, de la grasa, de la insulina. ¿Qué significa eso? Bueno, que tengo que cambiar, si no lo he hecho antes, tengo que cambiar mi dieta. Tengo que comer menos grasa, nada de proteína animal, muchas frutas y vegetales, hacer mucho ejercicio. De esa manera voy a contrarrestar un poco los efectos que esto me está causando. Pero además de eso, si conozco que también afecta mi sistema cognitivo y que tengo disminuida mi capacidad de aprendizaje, ¿qué puedo hacer? Comenzar a hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, aumentar mi conocimiento, no quedarnos allí como que, y es porque quizás en nuestros países no lo vemos, pero en otros países, por ejemplo en Europa, hay personas, y por eso les decía, es una etapa que es bien interesante, porque cuando la mujer llega a esta etapa dice, listo, ya, entregué a mis hijos, ya se fueron de la casa, ya no tengo responsabilidades grandes en el hogar, puedo comenzar a hacer cosas nuevas, ¿sí? Pero, ahora los calores, se me subió la presión, estoy enferma, me siento deprimida. Si usted se queda en la casa con todos esos síntomas, ¿qué va a pasar? Se va a sentir cada vez mal. ¿Qué tenemos que hacer? Cambios. Bueno, voy a incrementar mi ingesta de frutas vegetales en la dieta, más del 50%. Voy a hacer ejercicio todos los días. Voy a hacer otras actividades que tengan que ver con el servicio. Ahora ya no tengo a los hijos en la casa, puedo salir de la casa, puedo trabajar con otras personas y también puedo aprender cosas nuevas. Hay personas en la tercera edad que entran a la universidad y uno dice, ¿pero para qué? Pero es importante que aprendamos cosas nuevas y quizás cosas que antes no hacíamos. Eso hace mayores conexiones cerebrales, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender que son las conexiones de las cosas nuevas lo que aumenta nuestra capacidad cognitiva. Por ejemplo, aprender un idioma diferente, aprender a tocar guitarra en la tercera edad es algo bueno. Aprender a tocar un instrumento o a cantar o a hacer cosas diferentes, nuevas. Aprender a estudiar la Biblia con un sentido de investigación. Quiero investigar bien las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dice que si hay algo que incrementa nuestro cognitivo es el estudio de las profecías. Tiene un efecto de aumentar la capacidad de conexiones cerebrales. Hay 2 libros que se deben estudiar profundamente, que son el libro de Proverbios, por la cantidad de consejos prácticos para la vida, y los de profecía, en este caso Daniel y Apocalipsis. El Daniel y Apocalipsis nos enseña a hacer buenas conexiones, nos enseña a buscar, a investigar, a tener esa capacidad de buscar algo nuevo y encontrarle significado a las profecías, va a aumentar nuestro cognitivo. Por eso, sí aunque aquí dice que no afecta la concentración o la memoria, sí tenemos algo de pérdida de la memoria reciente, pero no significa que no tengo capacidad para aprender, ¿ok? Entonces sí puedo aprender cosas nuevas en esa edad. Los psicosociales entonces serían depresión, ya hablamos un poco de eso, ¿verdad? Cambios emocionales, poca concentración, alteración de la memoria, inestabilidad afectiva, a veces estamos bien, a veces estamos mal, y eso puede traer problemas relacionales. Hace poco estábamos visitando a una familia, una pareja, que ya sus hijos se fueron todos de casa, están ellos 2 solos en la casa, y ya yo conozco a esta familia hace muchos años, y siempre que voy a su casa, la esposa es una mujer muy radiante, muy feliz, siempre muy alegre, le gusta cocinar, aprender cosas nuevas. Pero esta vez que fui, mientras estaba preparándonos algo de comida, empezaba a llorar. Y decía, ¿qué pasa? Y me decía, es que me acuerdo de mi mamá, es que mi mamá como murió, es que no sé qué, mi hermano también murió el año pasado, y es que me acuerdo. Y empezó, porque no solamente es que hay cambios, sino que también suceden cosas, ¿verdad? O sea, cuando ya estamos en los 50, 60 años, empezamos a perder la familia. Entonces, algún familiar se muere porque o mis padres pasan al descanso, porque ya yo tengo 50, 60, ellos andan 70, 80, y algunos pasan al descanso. Entonces, hay pérdidas familiares. Hay algunos que en esa etapa pierden sus hogares porque a veces los hijos le dicen, mamá, no vivas sola, vente conmigo. Entonces ya cuando llega la mamá a la casa de la hija, ya la mamá no es la dueña de la cocina, ya no es la dueña de todo lo que, sino que ahora se siente como
una persona que está anexa, para no decir arrimada, ¿verdad? Y eso pierde la libertad, ya no salga sola, se vuelve como un niño, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son cambios reales asociados a los cambios hormonales. Y cuando estábamos en casa de esta familia, el esposo me decía, desconozco a mi esposa, no es la misma con la que me casé. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes así? No, es que me siento muy triste, me siento muy triste. Y empezamos a revisar y era que estaba, además de todas las cosas que habían pasado en su vida, presentando cambios hormonales. Y eso era parte de sus depresiones. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Siempre que tenemos un tema de salud, siempre presentamos primero la fisiología, lo normal, la fisiopatología, cómo es que nos enfermamos, y conociendo la causa podemos ir entonces a trabajar en esas raíces para poder mejorar nuestras condiciones. No vamos a evitar que la menopausia pase. Eso es imposible, ¿verdad? Muchas veces los tratamientos médicos están destinados a no experimentar la menopausia, a que continúe nuestro baño hormonal. Pero es que nosotros necesitamos ese cese de actividades hormonales en nuestro cuerpo. Es parte normal de nuestra fisiología. Entonces, pero no es bueno tampoco, ni puedo decirle, ni debe ser mi respuesta a una dama, decirle aguántese los calores, porque solamente el que los está viviendo sabe que son bastante molestosos, ¿verdad? Aguántese la depresión, esa es una etapa, usted la tiene que vivir. No, o sea, tenemos que buscarle respuestas, ¿verdad? Y por eso muchas personas van al médico buscando respuestas porque allá encuentran lo que muchas veces nosotros no le damos si pudiéramos trabajar de una manera más fisiológica. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, desde dietas, zumos, plantas, suplementos, terapias físicas y terapias emocionales. Todo esto debe ser un conjunto. Y siempre nuestro acercamiento al tratamiento de estas patologías o de estos estados debe ser de una manera integral. Nunca olviden eso. Ustedes jóvenes que están en formación y que están preparándose como misioneros en el área de la salud, educadores en salud, siempre recuerden que no vamos a tratar un síntoma, vamos a tratar una raíz y de una manera integral. Esa es nuestra filosofía de salud. O sea, yo no voy a trabajar solamente en el calor, no, voy a trabajar su parte espiritual, su parte emocional, su parte física. Siempre háblenle de todo esto. Si ustedes van a ver una persona diabética y tiene problemas emocionales que están relacionados con el azúcar, entonces ustedes le deben explicar cómo manejar la emoción y cómo manejar el azúcar con una dieta más natural. Todo eso tiene que ser integral. Entonces vamos a ir hablando cada uno de los apartes. Entonces vamos con la dieta. Y le puse un título, la controversial soya, ¿verdad? Yo sé que en el mundo adventista ahí estamos divididos, ¿verdad? Unos a favor, otros en contra. Yo tengo mi posición y mi posición la defiendo, ¿verdad? Y tengo estudios que lo corroboran. Y bueno, cada uno decide qué quiere hacer. No es la única solución para la menopausia. Si usted es alérgico a la soya, hay otras cosas que tienen fitoestrógeno que pueden usar. Pero aquí quiero hacer un reconocimiento a un personaje que influyó mucho en el ministerio que el Señor me dio de trabajar en el área de la salud. Y fue el doctor Calvin Trash. El doctor Calvin Trash lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo en 1997. Y en esa época estuve en el Instituto de UC Pines y participaba de las revistas médicas que él hacía en el sanatorio, en el centro de salud, en el Lifestyle Center. Y recuerdo que para ese entonces, hace bastante tiempo, ¿verdad? Más de 20 años, para ese entonces él nos hacía el comentario en la revista que existían fitoquímicos. En ese tiempo apenas estaban los fitoquímicos, el estudio de los fitoquímicos tiene apenas más o menos como 50, 60 años de haberse descubierto. Y claro, cuando algo tiene 50, 60 años es bastante nuevo. Y para hace 20 años no había mucha literatura. Yo recuerdo que arreglando la biblioteca del centro de salud me encontré con un libro que hablaba de fitoquímicos y bueno, ese libro lo estudié de tapa a tapa y ahí comenzamos el estudio y el interés por los fitoquímicos. Y el doctor Calvin nos dijo esa vez,
La soya, resulta que la soya tiene fitoestrógenos. Entonces, ya sabemos que los estrógenos naturales o los que obtenemos en la dieta pueden afectar los receptores estrogénicos mamarios y provocar el cáncer de mama. También pueden provocar el cáncer de ovario. Por eso muchas mujeres con cáncer de mama o cáncer de ovario, bueno, si es de ovario, de vuelta se lo tienen que sacar, le sacan los ovarios, ¿verdad? Le hacen una oforectomía, le sacan los ovarios para que no haya nada de hormonas que alimenten el cáncer mamario. Entonces él decía, tiene fitoestrógenos, pero interesante, se comportan diferentes a los estrógenos que nosotros producimos. Y él explica, los estrógenos que están en los fitoestrógenos, que son estrógenos o sustancias parecidas a los estrógenos, pero de las plantas, ellos se adhieren a los receptores estrogénicos mamarios y en vez de provocar un daño, lo que provocan es una protección, bloquean los estrógenos naturales. O sea, si usted consume fitoestrógenos, ellos van a ocupar los espacios de los estrógenos y los estrógenos de su cuerpo no van a afectar las células mamarias, por ende reduce la incidencia del desarrollo de cáncer mamario. Esa era la primera vez que yo escuchaba eso. Pasaron 10 años y recuerdo que, siempre hemos tenido pacientes con cáncer mamario y llegaba a mi consulta y me decían, el doctor me prohibió la soya porque tiene fitoestrógenos. Y yo les explicaba, pero es que actúan diferentes, no son los estrógenos como los estrógenos químicos. Porque ¿cuál es el razonamiento que podemos tener? Si el estrógeno es el que me está haciendo daño y consumo estrógenos en la dieta, pues también me va a hacer daño, ¿sí? Ese sería el razonamiento. Y por eso muchos médicos razonaban de esa manera y muchos estudios comenzaron a hacerse para ver si realmente la soya afectaba negativamente o positivamente a los receptores mamarios de estrógeno. Este es un estudio realizado en el 2014 y se titula La eficacia de los fitoestrógenos para los síntomas menopáusicos, un metaanálisis. Un metaanálisis no es un estudio único, es una revisión de estudios. Así que en un estudio, un metaanálisis, se hace una revisión sistemática de todos los que han investigado acerca del efecto de la soya, de los fitoestrógenos, entre esos la soya, y los síntomas menopáusicos. Bueno, entre lo que ellos dijeron, dice aquí, los pongo tal cual como lo dice, por eso no le hice la traducción, yo se las hago. Dice, la menopausia es caracterizada por una disminución de estrógeno, lo que provoca unos síntomas incómodos como los calores o sofocos, las sudoraciones nocturnas, los problemas para el dormir, la resequedad vaginal, entre otros síntomas. Pero los hot flashes, que son los calores, los sofocos, se reporta más y son los que más molestan a las mujeres en esta etapa. Hace muchos años se inició lo que se llama la terapia de sustitución hormonal, en inglés HRT. Así que esta terapia de sustitución hormonal es realizada con hormonas sintéticas hechas en laboratorio, extraídas, por ejemplo, hormonas de animales como el caballo, pero también hay otras que son hechas de manera sintética, son hormonas que se hacen en laboratorio. Y ellas efectivamente reducen los síntomas vasomotores, o sea que disminuye los calores de la menopausia cuando hay disminución de los estrógenos. Sin embargo, el beneficio de quitar los calores no es suficiente para los efectos colaterales que estas hormonas traen, entre otros problemas de cáncer de mama, puede provocar cáncer de ovario. Pero además los estrógenos pueden provocar tromboembolismo, o sea, formación de coágulos que puedan viajar en su cuerpo y provocar un tromboembolismo pulmonar, que lo he visto, tromboembolismo en miembros inferiores o en nuestro cerebro. Entonces es bastante grave si uno pone en balanza, bueno, me quito los calores, pero me provoca un tromboembolismo, ¿qué prefiero? Me aguanto los calores, ¿verdad? Antes de esos síntomas tan molestosos. Este mismo estudio termina diciendo, conclusión, los fitoestrógenos parece que reducen la frecuencia de los calores en la menopausia sin efectos colaterales serios. Entonces aquí dice, los fitoestrógenos reducen eso.
aquí sigue diciendo, la cantidad de isoflavonas que necesitamos para aliviar los síntomas de la menopausia es de 50 a 40, de 40 a 50 miligramos al día, que es igual a 2 porciones de alimentos de soya, lo mismo que come un adulto japonés. Recuerden que dijimos que los japoneses, los asiáticos que consumen mucha soya, no tienen estos síntomas. De hecho, en Japón no hay una palabra para calores o sofocos, no existe porque ellas no experimentan eso nunca en su vida. Entonces, ¿cuánto necesitamos de soya? De 40 a 50 miligramos al día, 2 dosis nada más. En este estudio que se llama La prevalencia de los calores y las sudoraciones nocturnas a nivel mundial, una revisión sistemática, también es un estudio donde hacen una gran revisión, dice, la prevalencia de calores y sudoraciones nocturnas fueron menores en las mujeres japonesas, ¿verdad? Cuando hicieron una revisión a nivel mundial. Pero entonces surgió un problema. Entonces decía, sí, las japonesas no tienen hot flashes, no tienen calores, porque ellas tienen además una microflora que absorbe las isoflavonas de una manera mejor que los que no son asiáticos. Entonces nosotros que no somos asiáticos no tenemos esa flora que hace que se transformen las isoflavonas en Equol, que es la sustancia preestrogénica en nuestro cuerpo. Entonces significa que nosotros no nos va, y eso es uno de los alegatos que presentan aquellos que están en contra de la soya. Dice, es que la soya es buena para los asiáticos, pero no para el resto del mundo, porque nosotros no tenemos esa flora. Bueno, entonces se hizo un estudio que se llama el metabolismo de las isoflavonas de soya dietética y el Equol en la flora intestinal humana. Implicaciones para la salud. Entonces, en este estudio revisaron, bueno, cuáles son, cómo son esas bacterias, quién las tiene, cómo se llaman, qué hacen esas bacterias en la flora. Entonces, este estudio demostró que los individuos que tenían una dieta rica en soya y que promovía el aumento de las isoflavonas, donde esas eran abundantes, tenían una ocurrencia menor de, además, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y cáncer de mama, próstata y colon. O sea que las personas que consumen más soya, además, no solamente eliminan los calores menopáusicos, sino que además disminuyen la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y el cáncer de mama, próstata y colon, en comparación con aquellos individuos que consumen bajos niveles de soya. En este estudio descubrieron que si la persona consumía soya, ahora yo les voy a preguntar algo, aparte de los asiáticos, ¿quiénes comen soya? ¿Qué personas comen soya? Los vegetarianos, ¿verdad? Porque las personas que comen carne generalmente no consumen soya. La soya, ¿quiénes las buscan? Aquellos que son vegetarianos. Entonces ellos encontraron que si una persona consumía leche de soya y además tenía una dieta vegetariana, tenía la bacteria que transformaba la isoflavona, que es esa estructura química que ustedes ven allí, en Equol, que es el precursor del estrógeno o el fitoestrógeno. En cambio, las personas que consumían soya, pero además consumían proteína animal, no tienen esta bacteria. Por ende, no transforman la isoflavona, porque hay personas que dicen, yo he escuchado que la soya es buena para la menopausia. Voy a tomar soya en leche o comer tofu o queso de soya, pero me sigo comiendo mi pollito y mi carnita, ¿sí? Entonces, pero el pollito y la carnita no le ayudan a transformar las isoflavonas en Equol, porque pierden el beneficio de esas bacterias, que solamente la tienen aquellos que consumen una dieta rica en vegetales, frutas, mucha fibra, cereales integrales y leguminosas. Entonces aquí dice que aparece, la respuesta es a la reducción de los riesgos de enfermedad, es comer soya y, at first appearance it may seem the answer to, de primera apariencia parece que la respuesta a la reducción de los riesgos de enfermedad reposa en comer más soya, isoflavonas de soya, pero es más complicado que esto, dice este estudio.
¿Y por qué es más complicado? Porque dice que solamente un tercio de los seres humanos poseen esa microflora capaz de producir el metabolito que sugiere que es la explicación de la transformación de las isoflavonas al licol. Entonces, este estudio, Sechel y Cole, encontraron que el licol era producido en los vegetarianos 59% similar a lo que sucedía en los japoneses. Entonces, si somos vegetarianos, producimos la misma cantidad que los japoneses de esta sustancia de licol. En cambio, los que no eran vegetarianos solamente transformaban el 25%. Entonces, si somos vegetarianos, por supuesto, vamos a tener ese efecto positivo. Así que cuando hablamos de nutrición, no solamente nos referimos al consumo de soya, ¿verdad? Eso no es el todo, sino que tiene que ir acompañado de ¿qué? La integralidad. Y vuelvo a esa palabra para mí es importante, ¿verdad? Integral. ¿Qué significa integral? Que es todo un programa, no es una sola cosa, ¿ok? No es solamente la soya, es hacer ejercicio, es comer sano, es comer muchos vegetales, comer verde. Recuerden que siempre hemos dicho que brócoli o crucíferas, coliflor, brócoli, repollo deben estar presentes, hojas verdes oscuras siempre deben estar presentes y otros 3 colores, rojo, naranja, morado, amarillo, todos esos colores deben estar presentes siempre en la dieta. Ahora, la soya no es la única rica en esteroles, la linaza también, la alfalfa también, el apio, las hojas verdes, el perejil, los cereales, las berenjenas, por ejemplo, son ricas. El ñame tiene más progesterona que no. Hay muchachas que comiendo ñame todos los días se les quitan los dolores menstruales y tiene un efecto el ñame, así que coman ñame. Gracias, Félix, por sembrarnos el ñame. Y entonces se debe comer a diario grandes cantidades también de semillas de anís, manzana, coco, el ajo, cereales integrales, las solanáceas, tomate, pimentón, berenjena, papa, soya, salvia, germen de trigo, aquí está el ñame, y la levadura nutricional, ¿verdad? Ahora, también hay suplementos que podemos usar. Hay muchos suplementos, los suplementos van a variar de acuerdo a cuál es el síntoma primordial. Recuerden que todos no presentan de la misma manera la menopausia, entonces para algunos necesitan más plantas de efecto estrogénico como la angélica, el red raspberry, que es familia de las moras, el red clover, que es una florecita rosadita, o si queremos un efecto progestágeno, entonces tenemos el ñame, el licoriz, la dioscorea, el smilax y otras plantas como por ejemplo que ayudan a bajar la parte emocional, no a hacernos más depresivos, sino a mejorar la depresión. Podemos usar el hops, el tilo, la camomila o la manzanilla, también la zarzaparrilla, el aloe vera o sábila, el fennel o el hinojo, que casi no lo vemos acá en Colombia, el ginseng. Y hay una receta que podemos usar, cualquiera que la quiera se lo podemos dar, ahí va a estar de todas maneras en la imagen, una receta que lleva el cagnitizo, son plantas americanas, aquí podemos usar otras, la alfalfa es muy buena, la podemos usar en forma de té o también en forma de jugo, el licoriz es el mismo regaliz, que también se consigue aquí en Colombia, el cagni puede ser sustituido por manzanilla, tilo, que son plantas relajantes, ¿sí? Hay una planta que de hecho los médicos ya la están recomendando y es el black cohosh o Simífuga racemosa. Para mí es la mejor planta. Aquí en Colombia se consigue, tiene diferentes nombres comerciales. Ustedes pueden poner en Google Simífuga racemosa en Colombia y les van a aparecer. Ustedes pueden ir a una droguería o una farmacia y preguntan un producto que tenga Simífuga racemosa y lo hay y son de farmacia. No lo consiguen en tiendas naturistas, lo consiguen en farmacias, en droguerías. Y la Simífuga racemosa es la mejor para evitar los calores de la menopausia. En Venezuela se conseguía como la femadona o menofen y eran productos naturales que se vendían en las farmacias, en las droguerías. La vitamina E, muy importante en esa época, el MSM es un metilsulfato que nos ayuda para mejorar las articulaciones, la pérdida de colágeno, es un mineral, pero es de fuente natural. La glucosamina es el mineral que se obtiene de las cáscaras de las ostras. Lo malo es que a veces viene con las ostras.
Entonces, hay algunas empresas que lo venden puro, o sea, porque realmente no, la ostra no tiene nada que ver aquí. Es la cáscara, es la conchita donde ella viene. Esa es la que se muele, se pulveriza y es muy rica en glucosamina, que ayuda a reparar las articulaciones. El aceite de prímula o el Evening Primrose Oil también es muy bueno. Y para lubricar la parte vaginal se pueden usar aceites como el aceite de aguacate, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de ajonjolí. Son los mejores lubricantes. Y esos pueden disminuir mucho los efectos de la resequedad vaginal. ¿Qué más debemos hacer? Mucho ejercicio. Recuerden, 3 días aeróbicos, 3 días anaeróbicos, o sea, que debemos hacer con pesas, además de ejercicios aeróbicos como caminar, bicicleta, natación. Una ducha fría en la mañana me ayuda a activar mi hormona, mi glándula tiroidea. Acostarme temprano me ayuda a mejorar mis pituitarias. Estudiar algún tema nuevo me ayuda con mi hipotálamo. Ayunar una vez por semana me limpia el hígado. Y si hago fomentos alternados en el área renal o calor y frío en el área renal, chorros fríos, chorros calientes, que es aquí atrás, entonces me activa mis glándulas suprarrenales. Todas estas glándulas son importantes en el proceso de la menopausia. Y termino con esto. Si una mujer está en la menopausia y está casada, este mensaje va para sus esposos. Entiendan a sus esposas en la etapa de la menopausia. Es una etapa. No son otras mujeres, son las mismas, ¿verdad?, con las que se casaron, solamente que está pasando por una etapa. Si ella le dice algo, quédese callado. Si le molestó lo que le dijo, no diga nada. Quédese calladito, eso le va a pasar. No le pregunte qué te pasa, eso le molesta mucho a la mujer, no le diga eso. Dígale, ayúdale a salir a caminar. Vamos a caminar, mi amor, vamos a hacer ejercicio, vamos a tomar mucha agua, te traje muchas frutas para que comas, muchos vegetales. De esa manera podemos ayudar. Que Dios les bendiga.